Padre, vamos a tu presencia, Señor, hoy dispuesto, Señor, a aprender un poco más de tu palabra. Padre, puede ser que hoy somos pocos, pero tú has dicho que entre dos o tres reunidos ahí estás tú, Señor. Así que te pedimos, Señor, que esté aquí, que sigas hablando a través de Jonathan, Señor. Abre nuestras mentes para que nosotros podamos escucharte y podamos sacar lo más posible de estos aprendizajes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, las clases anteriores hablamos de la cruz prehistoria y vamos a hablar hoy día la cruz en la historia, ¿ok? Eh, ¿Qué vimos en las clases anteriores, Vicky? Resumidamente, o conceptos que recuerdes. Me pillaste. No he podido ver las otras clases porque he estado con las cosas de la U. Tengo que ponerme al día con las otras clases. Hay que verla por uno a 1.5. Sí, así rapidito, sí. Pero ahora estoy esta semana estoy más desocupada, así que Bien, mañana que tengo tiempo, mañana las voy a ver todas. ya. Katy, tú que sigues aquí en mi lista. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Es que se me ¿Qué vino aquí vimos al lado. las dos clases pasadas? Estuvimos hablando de la cruz prehistórica y nos dimos cuenta de que eh, la cruz estaba escrita o planeada desde antes de la historia, incluso desde antes de la creación, y que no fue un plan B como que chuta, pecaron y qué hacemos ahora, ya inventemos la cruz, sino que era un plan que venía desde la eternidad, antes de que existiera el hombre y la mujer. Bien. Bien, en realidad eso fue lo que vimos. Vimos varias citas bíblicas, mostramos cómo la Trinidad, antes de que todo fue creado, ya habían planeado la cruz. La cruz no fue un accidente, o sea, la cruz no fue la cura o el remedio al pecado del hombre, sino más bien ya estaba escrita. ¿Ok? La cruz no fue una medida de emergencia ni una reacción improvisada ante la caída del hombre, ¿ya? Sino más bien fue un proyecto prehistórico de la Trinidad, ¿ok? De Dios, diseñado antes de que fuese creado todo lo que existe, ¿ya? Es decir, antes de que existiera el pecado, ya existía la solución. ¿Ok? Antes de que existiese la enfermedad, ya existía la cura. ¿Ok? Antes de que existiera el incendio, ya existía la escalera de emergencias. ¿Ya? Que fueron como lo pudimos ver en las clases anteriores. ¿Ok? Eso hablamos, ¿ya? Hoy día queremos ver la cruz en la historia, de un proyecto prehistórico a la transformación del carácter humano. ¿Ok? Yo puedo. A ver, que justo estamos hablando aquí. Solange creo que aún no puede entrar. Ya. Eh, entonces, ¿qué sucede con esto? Es que debemos ahora analizar cómo la cruz, ya que estuvo prehistóricamente, ahora esta cruz está a través de la historia. ¿Ok? Para eso también debemos analizar hoy día cómo surge el pecado. ¿Ok? Porque hace parte de la historia cómo surge el pecado. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Vamos allá. Bueno, esto fue lo que hablamos, lo que acabamos de hablar recién. La cruz no fue un plan de emergencia. El cordero inmolado ya estaba, era la solución al pecado antes de la fundación del mundo. Eh, Dios previó la salida mucho antes de la caída humana, ¿ok? Entonces, decir el Calvario ya estaba programado antes de la fundación del mundo. Augustus Strong dijo, lo que Dios hace, Él siempre tuvo el propósito de hacer.
¿Ok? Lo que Dios hace, Él siempre tuvo el propósito de hacer. No hay sorpresas en los emprendimientos celestiales, dice este teólogo. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos notar de que el capítulo 3 de nuestra Biblia, ¿qué es lo que aparece? Si ustedes van al capítulo 3, vayan, si tienen su Biblia ahí, por favor, me ayudan con eso. No tengo mi Biblia a mano, pero está la caída del hombre en el capítulo 3 de Génesis. Exacto, en el capítulo 3 encontramos la caída del hombre. ¿Qué hablamos como caída o qué entendemos como la caída del hombre? Cuando pecaron, cuando escucharon a la serpiente y comieron del árbol prohibido. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y esto qué fue? ¿Un acto de qué? De rebelión. De rebelión, ¿ya? ¿Podemos verlo así? Así. Podemos verlo quizá un acto de rebelión, un acto de... O, o como lo quiero ver quizás hoy, un acto de independencia, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál era, según el capítulo 3, cuál fue el acto de desobediencia? ¿Cuál fue aquel acto? ¿De escuela dominical, pregunta? Ajá. Comer del fruto del árbol del que Dios dijo que no comieran. Comer de un fruto, de un árbol, exactamente del cual Dios dijo no, ¿verdad? En esto debemos entender de que, por un lado, nosotros tenemos, por un lado tenemos nosotros la dependencia en Dios. Nosotros dependemos de Dios, ¿ok? Pero también, por otro lado, también debemos entender que cada uno tiene una voluntad propia, ¿sí o no? Porque Dios les dijo, no coman de esto. Pero Dios nunca creó, ¿qué cosa? Un robot. Dios nunca creó una máquina. Porque si Dios hubiese programado al hombre para no fallar, para no equivocarse, para no pecar, como quieras llamarle, tampoco el hombre sería libre de poder amar y de poder amar al mismo Dios, ¿ok? Entonces sí hay ahí una... Dios crea al hombre con una voluntad propia, ¿ok? Porque Dios creó al ser humano como un ser bueno. Dios creó al ser humano como un ser recto, pero no como una máquina, ¿cierto? Dios no creó a ninguno de nosotros como una máquina, sino más bien Dios puso una capacidad en el hombre, una capacidad o un atributo que Dios también tiene. ¿Y cuál es este? ¿Cuál creen ustedes? El libre albedrío. Dios creó al hombre con la capacidad de tener decisiones morales voluntarias, ¿ya? Decisiones morales voluntarias. Dios es un Dios moral, ¿o no? A ver, ¿por qué ninguna de las contraseñas les deja entrar? Aguántenme ahí. A ver, estoy volviendo a enviar el link. Ya, Dios creó al hombre con decisiones morales voluntarias, ¿ok? Bajo esta moral, nosotros podemos tomar buenas decisiones o malas decisiones, ¿ok? Buenas decisiones o malas decisiones. Y claro, algunos lo llaman como libre albedrío,
¿cierto? El problema que tengo con el libre albedrío, y muchos teólogos también tienen con el libre albedrío, es que el libre albedrío deja de lado muchas veces la moral, ¿ya? Y Dios es un Dios moral, ¿ok? Dios es un Dios moral. Bien, Solange logró entrar. Solange, bienvenida al grupo. Hola, sí, por fin no podía entrar. Se me hizo más fácil esta. Ya, genial. Ya, muchas Sí, yo no sé gracias. por qué, en realidad es el mismo link. Es el mismo, no cambió en nada. Oh, ya, gracias. Ya, ok. Entonces, siguiendo con la idea, nosotros debemos entender que tú y yo tenemos esa capacidad moral que Dios tiene. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Cuando hablamos a veces de libre albedrío, Dios no es que Él llega y haga lo que quiera. Dios no va a cambiar, no va a trasladar la montaña al mar. ¿Ya? ¿Puede hacerlo? Sí, pero Él es un Dios moral y no lo va a hacer. Porque eso causaría un estrago tremendo en la humanidad. Y como Dios es un Dios moral, no lo va a hacer. No sé si me entendí en la diferencia de decisión moral voluntaria y libre albedrío. El libre albedrío deja de lado la moral, ¿ok? Ya. Dentro de la voluntad propia del hombre, la voluntad moral del hombre, que Dios le dio esa capacidad, ¿qué sucede con el hombre? Decidió, ¿sí o no? Y vamos, leamos Génesis, vamos a nuestras Biblias, vamos a Génesis capítulo 3 y leámoslo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo le digo cuando se detenga. Voy. Vale. Desobediencia y caída del hombre. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿con con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él comen, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, hasta ahí. Está bien. Gracias, Renato. Ya ahí encontramos varios elementos. Ya. ¿Cuál había sido la orden que Dios le había dado a Adán y Eva? Que no comieran de él y que no lo tocaran. Ya, según el relato de Génesis 3, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y por qué comió? Entonces, si Dios había dicho que no comieran de él, ¿por qué comió? porque tienen decisión de, o sea, tienen la capacidad de decidir. Tiene una capacidad de decidir. Ya, si volvamos a la voluntad moral, ¿verdad? Decisión moral voluntaria.
¿verdad? ¿Sí? El tema es que aquí, al parecer, hay una moral que aún no está del todo formada en Eva. Porque si la moral hubiese estado formada, ella no llega a comer. La moral, al parecer, Dios le estaba ayudando a entender qué era lo bueno, qué era lo malo. Por ende, Dios no quería que comieran de ese fruto. ¿Ok? Pero ¿qué sucede aquí? Alguien que me ayude con la lectura de Santiago 1:13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15, ¿cómo dice? Santiago, hermano de Jesús, ¿ya? Llamado Jacobo. ¿Cuál es la cita bíblica, perdón? Santiago, ¿cuánto? 1, del 13 al 15. Ya, tengo la versión Reina Valera. ¿Mm? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Al 15, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí está bien. Ya, sigamos armando este mapa. ¿Por qué pecó? ¿Pecó porque la serpiente le dijo que pecara? Es que la serpiente dio un argumento, pero, pero fue Eva quien hizo como, quien vio como plausible el hecho de hacer o no hacer. ¿Verdad? Tomó una decisión que a los ojos de Dios faltaba moral para haber tomado la decisión correcta. Estaba leyendo otra versión que es más entendible, que dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ya, eso es concupiscencia. La concupiscencia es un deseo desordenado. Es un deseo que tú puedes tener deseo, no sé, te enojas con alguien, oh, quiero puro matarlo, pero tu moral te dice que no lo puedes matar. ¿Cachai o no? No sé si me doy a entender. ¿Ven? Entonces, ahí es cuando, ¿qué fue lo que despertó entonces ahora en Eva una concupiscencia? Según lo que dijo Renato, un argumento que dijo la serpiente. Y es correcto. ¿Cuál fue el argumento? Ahí le jugó como chueco porque dijo algo que era así como, es la palabra de Dios, como que un poco ocupó lo que Dios como hubiera dicho, como en su contra, porque ellos obedecían a Dios. Entonces como que dijo como, Dios no quiere que pase esto, entonces por eso les dijo esto. Sería Es como que una... más que decirle desobedezcan, él fue sutil, entonces entabló un diálogo por medio de una pregunta, como tergiversando lo que dijo Dios. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, ¿cierto? Le dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis, ¿cierto? ¿Y qué después le dijo la serpiente? Y no moriría. La serpiente vuelve con su argumento y le dice, no, no morirás, sino que Van a ser como Dios.
Exacto. Un deseo desordenado es una concupiscencia, en una moral que al parecer Dios estaba ayudándoles a crear o a formar en medio del huerto, fue puesta ahí en cuestionamiento, a prueba. Y la concupiscencia dijo, voy a ser como Dios. Y según Santiago, ¿qué pasa cuando vienen tus propios deseos, tu concupiscencia, un deseo desordenado, que aprovechó, que fue lo que hizo la serpiente, Nos seducen y nos arrastran. y Y de queda a esos luz, deseos nacen los actos pecaminosos. y queda a El luz pecado. el pecado. El pecado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, no? Chararán. Génesis 2, 16 y 17, ¿qué dice? Voy. 17 y 17. ¿Sí? Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ya qué diferencia hay con la respuesta que dio la mujer? Por eso tengan sus Biblias ahí para que puedan comparar. Hay una pequeña, gran diferencia. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿La pillaron? ¿Será que omite que el árbol del conocimiento del bien y del mal? No. Porque dice el árbol que está en el centro. Ya pues, ya digámoslo como diferencia, pero no hace tanto como... No, hay una diferencia mucho más notable. Está en el 17, 2:17. 2:17, compárenlo con el 3:3. Con el 3:3. Y en el 3 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto le dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y la Ya. diferencia que hay aquí en el 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Como que Si nos damos cuenta, a grandes rasgos, sí se refiere al mismo árbol, sí, pero ¿cierto? Sí, pero hay una es de diferencia. el mismo. A Mira, ver, ya se los digo, no la vieron. No importa. Vamos con que en uno Dios le dice, no comas de él. 2:17. Y en el 3:3 la mujer dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer agregó otra condición. ¿Se dieron cuenta, o no? ahora sí. ¿Sí? ¿Todos la vieron? Ahí vemos una pequeña gran diferencia, ¿ya?
Hay algo al que al parecer Eva no había tomado atención, dicen algunos. Otros dicen no, que Adán le transmitió la información incorrecta, que en ese momento que Dios le dijo eso a Adán, aún Eva no estaba, porque según el relato de capítulo 2, después de que Dios le dijo todo eso, mucho después viene la creación de la mujer, ¿ok? Independiente cuál haya sido, hay un punto aquí que algunos lo ven como un error de Eva, colocar cosas en la boca de Dios que Dios no dijo. Y eso también abre puerta a que la tentación, el pecado, el mal, el diablo, el cola y flecha, el Satanás pueda jugar con nosotros, nos haga dudar de verdades, nos cambie nuestra, em, nos cambie nuestras decisiones morales voluntarias, de nuestra voluntad, ¿ok? Eh, y es verdad, yo igual creo que muchas veces hay personas que pecan, hay personas que se equivocan en su vida porque piensan que Dios dijo algo y Dios nunca lo ha dicho. O muchos que también que, no sé, bajo el uso de los dones, abusan y colocan cosas en la boca de Dios que Dios no ha dicho y hacen caer a otros. ¿Ven? Cómo estos pequeñas, a veces sutilezas, pueden cambiar nuestra moral y vamos a llegar a equivocarnos y vamos a dar, y eso muchas veces puede mover también eh, nuestras decisiones y nos van a llevar a pecar. ¿Ok? El punto, para volver a lo que hablamos hoy día, es que este es el origen. Este es el origen. ¿De qué? Del pecado. ¿Ya? Dios sabía de que si Él colocaba en el hombre estas decisiones voluntarias, manejadas por la moral, ¿ya? Moral que aprendemos en Dios, los principios los aprendemos en Dios. eh, para Dios también era un riesgo. Y como Él sabía que era un riesgo, Él colocó la solución antes. Y esto da el puntapié inicial para que comience el camino de la cruz. Ya existía, estaba ahí, esperando el momento de la cruz. Llega el pecado y ahora empieza a avanzar a través de la historia, la cruz. ¿Ok? Por esta situación. Era necesario entender ahí hoy día el pecado. Y el pecado fue una declaración de independencia. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ser como Dios. Yo tengo una enseñanza sobre esto, de eh, cómo el deseo del ser humano eh, le llevó a querer ser igual a Dios. Y esa fue la primera distorsión de género. El hombre quiso ser Dios. Hoy día vemos otras distorsiones en el género masculino, femenino, y todos los géneros que han creado hoy día. Eh, Aquí fue el primer evento de tergiversar el género con el cual lo que el hombre era. El hombre era hombre. Dios es Dios. Y el hombre quiso ser Dios. ¿Ok? Quiso tener su propia independencia. Entonces el pecado es una declaración de independencia. ¿Qué apareció? La concupiscencia. La serpiente penetra la libre decisión. Nace de la ilusión y el deseo intenso de ser como Dios. Y ahí está Santiago, lo que habíamos citado. ¿Qué fue? Una decisión voluntaria del hombre, una elección intencional. El rechazo deliberado a someter la voluntad humana a la voluntad divina. Y a nosotros hoy también nos pasa. ¿Cuántas veces queremos ir en contra de la voluntad divina? ¿Ok? Nos pasa un montón.
¿Y qué provocó esto? Una separación. El hombre se divorcia activamente de su creador. ¿Y qué llevó a cabo? ¿Qué cosa? La muerte. ¿Ya? La muerte. La muerte. ¿Ok? ¿Qué encontramos? ¿Hasta dónde llegaste en la lectura de antes, Renato? Llegaste, si mal no recuerdo, al 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? El 7. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos sus ojos y ahora estaban desnudos. Estuvo la vergüenza. ¿Qué causa el querer ser igual a Dios o querer no ser tú mismo? Vergüenza. ¿Ok? La distorsión de género causa vergüenza. ¿Ven? Vergüenza. ¿Qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. ¿Ya? Y aquí encontramos cómo el hombre quiso tener sus propias soluciones. Sus propias soluciones. Y aquí encontramos el origen de la religión versus la provisión de la gracia. ¿Ya? El origen de la religión versus la provisión de la gracia. Nosotros como cristianos siempre decimos, debemos dejar de lado la religión, no tenemos que ser religiosos, ¿verdad? Bueno, aquí el hombre quiso hacer su propia religión, sus propios medios para encontrarse a gusto. Y vamos, Génesis 3:7 cosieron hojas de higuera. El origen fue fabricado por el hombre, ¿ya? Naturaleza. ¿Qué significan las hojas de higuera? Una toga de legalismo, religión, mecanismo de autoaceptación. Estoy desnudo, no me veo bien, dijo Adán y Eva. Y cosieron, cosieron hojas de higuera. ¿Ya? ¿Para qué? Para autoaceptarse. La religión busca esto, la autoaceptación, el esfuerzo humano. Pero el esfuerzo humano no es equivalente a lo que se rompió. ¿Ok? El esfuerzo humano sin derramamiento de sangre no sirve. Esa era la idea de Dios. Génesis 3:21, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer. Génesis 3:21. Voy. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Bien. ¿De dónde nace? De Dios, provisto por Dios. En su naturaleza, ¿qué significa? Gracia plena, provi- providencia divina. ¿Ok? ¿Y qué costó? La muerte de un sustituto santo y sin defecto. Y aquí tenemos una imagen ya de la cruz en nuestra historia. La primera imagen de la cruz en nuestra historia. ¿Ok? Aquí encontramos la primera imagen de la cruz. La primera idea, el derramamiento de sangre de alguien que, alguien perfecto. ¿Ya? El precio del pecado es la muerte. Sin sangre de una víctima sustituta es imposible cubrir la vergüenza que produce el pecado. Hebreos 9:22. Leámoslo para cerrar esa idea. Hebreos 9:22. Hebreo 9. Lo tengo. Dice así. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ok? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La religión, entonces ahí encontramos dos modelos. Modelo religioso creado por el hombre y la gracia creada por Dios. ¿Ok? La primera imagen.
de la cruz. Luego encontramos una segunda imagen o segunda idea de la cruz en la historia que tenemos de Caín y Abel. ¿Ok? Hoy día quizás estamos viendo esto como de un punto, esta historia de Caín y Abel. ¿En qué consiste la historia de Caín y Abel? Que alguien la cuente. ¿Qué consiste la historia de Caín y Abel? Caín y Abel son los dos hijos de Adán y Eva. Eh, Abel era ganadero, se dedicaba a las bestias y Caín se dedicaba a la tierra, a los frutos de la tierra. Ambos le dan ofrendas a Dios, pero la ofrenda de Abel fue más agradable a los ojos de Dios. Y esto generó envidia en Caín que causa que mate a su hermano. Ya. Luego de eso, Caín es No, está ahí, está expulsado. bien. Ahí está bien. Esa es la idea. ¿Qué encontramos acá? Entonces, bueno, Adán y Eva tuvieron hijos, ¿ya? Pasó tiempo y ambos llevaron una ofrenda. Los hijos de Adán y Eva llevaron una ofrenda. Caín llevó fruto de la tierra, ¿sí? Fruto de la tierra. Y Abel llevó un animal. Llevó un animal, una oveja, ¿ok? Llevó una oveja. Una fue mirada con agrado y la otra, no. Una fue mirada con agrado y la otra no. ¿Por qué una fue mirada con agrado y la otra no? Aquí hay varias prédicas de esto y varias ideas. Cuéntenme ustedes, ¿cuáles conocen? ¿Por qué Dios miró una con agrado y la otra no? No sé si es así, pero lo que yo he escuchado era que Abel llevó lo mejor de lo que tenía del ganado y Caín agarró como cualquier cosa. Como ya las matas que agarró, ¿no? Las hortalizas que te quedaron a la pasada. ¿Ya? ¿Otro más? Y por eso, como agarró lo que a la pasada nomás, por eso Dios no la vio con agrado. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Por qué Dios vio con agrado una ofrenda y la otra no? ¿Alguien más tiene otra idea? Lo otro igual es como lo que igual escuché, no sé si es la misma prédica o algo así, pero era como la intención del corazón de cada uno. Ya. El tema es que predican y colocan cosas ahí, cosas que el texto no dice, ¿cierto? Cosas que no aparecen. O podrían estar, ¿ya? Podrían estar para ir un poquito más hacia el lado de la observación e interpretación del texto. Pero, pero, pero una mejor interpretación sería más o menos tomar atención de dónde nace cada una de estas ofrendas. La tierra iba a dar, ¿qué cosa? Le dijo Adán, te va a dar, vas a trabajar con el sudor de tu frente, ¿cierto? Todo eso. Te va a dar cardo y espino. Y la ofrenda que lleva Caín es una ofrenda nacida del esfuerzo humano, del trabajo. Este se sacó la mugre tratando de mantener su hortaliza, su fruto y todo. ¿Ya? Pero Abel lleva el primogénito, dice ahí claramente, lleva el primogénito del ganado de oveja. Más que llevarlas a pastar,
y tenerle un poco de agua, se reproducían solas las ovejas, ¿ya? Más que nada, no tenía un gran, no era tanto por los méritos de Abel, sino más bien es lo que significaba. El otro, la ofrenda de Caín, era de esfuerzos humanos. En cambio, la de Abel, las ovejas se reproducen y más allá de un gran esfuerzo humano, no existía, ¿ok? No existía. Y hubo otro elemento, la sangre. La sangre, ¿ya? Entonces, la sangre es un elemento que hace parte de la cruz. La sangre es un elemento que hace parte de la cruz. En cambio, lo que llevó Caín carece de las marcas de la cruz, ¿ya? Carece de las marcas de la cruz. En cambio, el sacrificio que hizo Dios en el Edén conllevaba sangre. Y el sacrificio que llevaba Abel también llevaba sangre. Entonces, a través de la historia podemos ver otro vestigio fundamental de la cruz. Entonces, como a través de la historia de la humanidad ya podemos ver la cruz. ¿Ven? El principio fundamental, la ley inquebrantable del sustituto. Recuerden también, me acordé con esto, en las culturas antiguas, los pueblos adoraban a sus dioses con diversos sacrificios. ¿Ya? Probablemente a este punto ya se estaban llevando a cabo este tipo de sacrificios. Y uno llevó solamente un sacrificio sin las marcas de la cruz, y el otro llevó a su Dios un sacrificio con las marcas de la cruz. ¿Ok? Una buena cosecha dependía de cuánto los agricultores adoraran a su Dios de la cosecha. Un buen ganado dependía de qué tanto eran los sacrificios que tenía que hacer los, eh, los cuidadores de ganado. ¿Ok? Entonces, también puede venir por ahí este tipo de idea. ¿Ya? Entonces, el sustituto fue en este caso aquel cordero. Levítico, ¿qué dice Levítico 17:11? Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación de vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces, a veces, más que tomar este evento de Caín y Abel como solo ofrendas que llevaron, pues deberíamos tomarlo como los sacrificios de comunión de ellos con Dios. ¿Ok? Uno llevaba las marcas de la cruz y el otro no. ¿Ya? Por esa razón podemos ver de que eh, uno fue agradable y el otro no. ¿Ya? Bueno, vemos ya en estos dos eventos cómo ya hay vestigios de la cruz en la historia. Recordemos, está el trono de Dios, la Trinidad, antes de la creación del mundo, o sea, en Génesis 3:15 encontramos el protoevangelio, que es, pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero ¿qué va a suceder? La simiente de la mujer va a pisar en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Ok? Ahí también tenemos otro vestigio de la cruz. ¿Qué encontramos? ¿Qué sucede a través de la historia? Encontramos la encarnación de Cristo
No es, ¿por qué? Porque no estimó ser igual a Dios. Libro de Filipenses, ¿ya? Y se encarnó. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se encarna en nuestra historia, en la historia de la humanidad? ¿Con qué propósito se encarna Dios? En este caso, Jesús, para cumplir el propósito de la cruz, que llevarnos a la salvación, darnos la cura del pecado, ¿ok? ¿Y en dónde fue eso? En el Calvario, ¿ya? Pero también encontramos otro vestigio más a través de la historia. ¿Recuerdan la historia de Moisés cuando estaban siendo mordidos por serpientes y estos morían? ¿Y qué les dijo Dios? Que levantara qué cosa. Una serpiente de bronce en un palo. Y Ya, todo el que la mirara iba a ser sano. El veneno de la serpiente no le iba a afectar. exacto. Y este son una de las palabras que dice, creo, si no mal no recuerdo, uno de los evangelios, que así como fue levantada la serpiente en el desierto, debía ser levantado ¿quién? El Hijo del Hombre para que todos nosotros fuéramos salvos. ¿Y eso a qué nos invita? ¿Qué fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Tengan la visión correcta en el lugar correcto, ¿ya? Por eso también Jesús es levantado, para que tú y yo miremos aquella cruz. ¿Por qué? Porque el mirar aquella cruz, el poner nuestra vista en la cruz, nos salva. ¿Por qué? Porque coloca nuestro foco en una obra consumada. La obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz, perdón, es una obra consumada. Del mismo modo que el pueblo de Israel, herido por serpientes abrasadoras, debía mirar hacia el madero para ser curado, y la serpiente de bronce, ¿verdad? La humanidad debe fijar sus ojos en Cristo crucificado. El hombre precisa de una visión clara de la obra perfecta y acabada del Calvario. ¿Ok? Necesitamos mirar al Calvario, necesitamos mirar a la cruz de Cristo. En el desierto, Dios también proveyó un elemento que nos deja vestigios de la cruz antes de ser consumada. Enfocarnos en lo correcto. La falta de esta visión acarrea una profunda distorsión de los valores de la iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros como iglesia cristiana no tenemos una visión correcta de la cruz, nuestro cristianismo va a estar distorsionado. Como decíamos hace 2 semanas atrás, y me vuelvo a recordar las palabras del Renato que dijo, sin cruz no puede existir el cristianismo. Y es verdad. Y yo que les mencionaba ahí, no puede existir cristiano. No puede existir un cristiano que no lleve marcas de la cruz. Si no, yo dudaría de que es cristiano. Si una persona no tiene la mirada correcta en la cruz de Cristo, difícilmente es un cristiano. ¿Por qué? Volvemos a esto. La cruz es un elemento de tortura y una tortura deja marcas. La cruz es un elemento de muerte. La cruz es un elemento de flagelar el cuerpo. En este caso, nosotros lo llevamos a flagelar los frutos de la carne y darle muerte a los frutos de la carne. Un cristiano que no lleva su carne a la cruz no lleva las cicatrices de la cruz. Y las cicatrices de la cruz son constantes. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos invitó a llevar la cruz cada día. ¿Ok? Entonces podemos ver, a través de estos ejemplos que hemos ido viendo hoy día, de que
La cruz ha estado a través de la historia, ¿o no? Sí, la cruz sí ha estado a través de la historia. La cruz que nos brinda la absolución completa y final. Podemos ver la justicia de Cristo promulgada en la cruz y declara en la corte de justicia eterna es que justicia eterna es nuestra absolución completa y final. Somos absueltos del pecado. Somos absueltos de esta enfermedad del pecado. La cruz habla del amor de Dios al asumir en sí mismo todos los pecados, perdón, todos los pedidos de salvación del pecador. El pecador gime, el espíritu del pecador gime ser salvado. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado que cuando pecas, tu espíritu por dentro sufre, gime el volver a la cruz, gime el perdón? ¿Te ha pasado a usted o me ha pasado a mí, no? Sí, sí me ha pasado. Pecadora. Ah. Bueno, como dije el sábado, cuando Jesús llegó a mi vida, yo fui muy consciente de mi pecado. Cosas que eran muy normales antes, las vi muy fuertes en mí. Bien, Y ¿sí? el mismo espíritu te lleva a querer ser santo. Así es. ¿Qué más nos muestra la cruz? Toda penalidad y condenación fue plenamente satisfecha. No hay más recursos superiores ni instancias de apelación. Es decir, el sacrificio de la cruz es un, ¿cómo es la palabra? Es un tetelestai, como dice el libro de Juan. Está consumado. Todo. No hay más instancias. No necesitamos algo más. La cruz es la obra completa y final. Es la obra consumada. ¿Ok? Y eso a veces nuestra humanidad nos juega malas pasadas. Porque a veces aún luchamos con que no nos sentimos perdonados. ¿Se han dado cuenta? Y es como, ¿qué hago yo ahora en mis fuerzas humanas para sentirme perdonado? ¿Les ha pasado a usted o también me ha pasado a mí, no? Que a veces como que queremos hacer algo más para poder sentirnos perdonados. Y es verdad, sucede. Pero ¿sabes qué? Dios quedó absolutamente satisfecho con lo que hizo Cristo en la cruz. La muerte de Cristo fue una expiación que tuvo éxito total, no una tentativa parcial y fallida. ¿Ok? Así lo dice Blanchard, otro teólogo. ¿Ok? La muerte de Cristo fue una expiación que tuvo éxito total, completado totalmente. No hay nada más que tú y yo tengamos que hacer. Sino, ¿qué cosa debemos hacer? Obviamente, cada día tener la mirada correcta a la cruz. Portar, portar las cicatrices de la cruz. ¿Ya? Portar las cicatrices de la cruz. A veces cuando esta visión está distorsionada, hay problemas en nosotros. Ahí mira, migajas de afecto. Si todo lo que la humanidad necesita es empatía, compasión y un poco de amor, entonces la cruz de Cristo es una farsa cruel. Muchas veces nosotros empatizamos con los pecadores y dicen, no, es que a esta persona le falta amor.
No, es que a esta persona le falta compasión, a esta persona le falta empatía. Y sí, pero ¿sabes qué? Eso es querer tratar un cáncer con un parche curita. Eso es querer tratar un cáncer con un parche curita. Lo que nosotros necesitamos es una intervención mucho más profunda. La humanidad requiere una operación profunda que elimine la raíz del problema. La cruz fue de una sola vez el mayor acto quirúrgico del mundo. El mayor acto quirúrgico para erradicar el cáncer del pecado en nuestras vidas es estar clavados en la cruz, como nos invita Jesús a estar día tras día. Y ahí vamos a encontrar en esa misma cruz de Cristo el perdón. Y en esa misma cruz de Cristo vamos a encontrar la empatía, la compasión. ¿Ven? A eso fue Cristo en la cruz, para erradicar el problema, erradicar de raíz el problema. Oh, mi mano. Ya. Cuando la historia se vuelve personal, un joven esclavo de las drogas e intentando suicidarse entra por providencia a un culto de miércoles donde se predicaba la obra terminada de la cruz. Ya, esta es una historia. Se predicaba la obra de la cruz, qué había sucedido en la cruz. Esta persona tenía problemas, era esclavo de qué? De las drogas y quería matarse. La solución de él eran las drogas o morir, ¿ok? Pero se estaba predicando lo efectivo que era la cruz. ¿Y qué dijo esta persona? Yo no sabía, pero yo estoy crucificado con Cristo, ya no necesito matarme. Yo ya morí en la cruz con Cristo. Por eso nuestra predicación de la cruz debe ser clara, porque es la única solución al pecado, a la maldad del hombre. Cuando le hacemos notar a las personas, o sea, cuando el Espíritu Santo se revela a una persona por medio de la predicación del Evangelio, las personas comprenden de que necesitan ser crucificadas con Cristo. Y quizás muchas veces tú y yo hemos orado esto. Señor, quiero estar crucificado juntamente contigo, así como lo dice Pablo en sus cartas, ¿ya? Entonces, las evidencias de la cruz en la humanidad y en la historia de la humanidad, por eso la cruz en la historia, es también evidenciada a través del cristiano, ¿ok? Al cristiano, se ven a través del cristiano. ¿Se han fijado ustedes cuando conocen en alguna etapa de su vida a una persona con ciertas cualidades, bastantes de ellas varias que son malas? Pasan unos años y tú te encuentras con esa misma persona y parece otra. ¿Y por qué razón? Porque la cruz de Cristo ha tenido efecto en sus vidas y ha dejado cicatrices. Ha dejado las marcas de la cruz que no se llevan ya con vergüenza, sino con orgullo. De estar juntamente, orgullo en el sentido de que puedo levantar mi cabeza sin miedo, ¿ya? No, no orgullo, aquí vengo yo, no ese tipo de orgullo. Eh, Tan solo por haberse encontrado con la cruz de Cristo. La moralidad y la religión pueden mantener a los hombres fuera de la cárcel. Solo la cruz los libra del fuego del infierno
y de la tentación de buscar la admiración del mundo. Es verdad, moralmente, tú no vas a matar a alguien. Y eso te libra de la cárcel. Pero no te va a librar del infierno. ¿Ok? No te va a librar del infierno. ¿Ya? La paradoja final. Los hombres más santos son siempre los más humildes. Y los más humildes son siempre los que traen las señales de la cruz. ¿En dónde? En su carácter. La iglesia es la expresión viva de la vida que brotó de esa tumba, es decir, de, de la tumba de Cristo. Cuanto más elevado estés en el camino de la santidad, menos valor tendrá a sus propios ojos y mayor gloria dará al Señor. Es decir, en este gráfico. Así, probablemente, acá tenemos el inicio de nuestra vida, con el orgullo humano y la búsqueda de admiración muy alto. Pero nos encontramos a través de nuestra historia con la cruz de Cristo. ¿Y qué comienza a crecer? La santidad. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser sanados, perdonados y comenzamos a vivir esa sanidad y ese perdón. ¿Y qué comienza a pasar con nuestro orgullo humano? Nuestra búsqueda de admiración comienzan a decaer, a decaer. ¿Ya? Y esta es la idea, que nosotros podamos crecer en santidad, encontrándonos día tras día en nuestra historia hoy con la cruz de Cristo. ¿Ya? ¿Y qué nos va a mostrar este encuentro a diario con la cruz de Cristo? Una profunda humildad, donde el orgullo humano decae, pero nuestra santidad crece. Y nuestra admiración por la cruz, de verdad, es mucho mayor. ¿Ven? Entonces, la cruz sigue vigente a través de nuestra historia, así como estuvo presente antes de la creación del mundo, luego en la creación, ¿ok? Luego en la creación y hoy también en nuestras vidas, ¿ven? Y así hoy día podemos ver la cruz en la historia, ¿ok? Comentarios, terminando ya la clase. ¿Alguien quiera comentar algo? La Katy, la Vicky, la Solange, Renato, el Humberto. Sí, me gustó darnos cuenta de que las marcas de la cruz se ven a lo largo de toda la Biblia y no necesariamente con la cruz en sí, porque mencionan la cruz, sino a través del sacrificio, la sangre y cómo hiciste la relación en nuestras vidas. Eh, Me acordaba que tu mamá, de hecho, me decía que el día que yo llegué a la iglesia por primera vez, las primeras veces que fui, ella no creyó que yo me quedaría, por cómo yo llegué. Y de hecho muchos cuando me mencionan, cuando llegaste toda rockera, pelo corto, labios rojos, chaqueta de cuero, y si bien, bueno, quizás ahora me he visto de otra manera, el cambio se nota, yo lo noto mucho. Eh, y solo lo puede hacer la cruz, solo lo puede hacer la cruz, no pudo haber sido por mí, no pudo haber sido por mi esfuerzo, como mencionas tú, sino que es solo una obra que se logra por la cruz y por la sangre de Cristo. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiera comentar algo? ¿Preguntas? ¿Nadie más? ¿Renato? ¿No? ¿Solange? ¿No? Bien. Katy, ¿puedes orar? ¿Terminamos ahí la clase?
Amén. Señor. Señor, gracias porque si estamos hoy aquí estudiando, escuchando a Jonathan, es porque probablemente la cruz impactó nuestras vidas, así como ha impactado desde antes del inicio de la humanidad, durante todo el desarrollo de la humanidad. En tu infinito amor y misericordia, la cruz llegó a nuestras vidas y tu sacrificio se hizo real en nosotros. Y hoy día podemos eh, estudiar algo que muchos de nosotros ya estamos viviendo, que las marcas de la cruz están en nosotros, que antes de eso éramos pecadores, pero el día de hoy somos justificados por la cruz, por tu sangre, por tu gracia, Señor. Yo te pido que si hay alguien aquí que aún no ha sido impactado por la cruz, que pueda ser impactado de manera verdadera, Señor. Permítanos también ser fiel reflejo de tu sacrificio, Señor, que nuestras marcas de la cruz sean visibles de tal manera que lleven a otros a ser impactados por la cruz. Bendice lo que hemos aprendido el día de hoy, que quede escrito en nuestras mentes, en nuestras almas, Señor, y que podamos quizás compartirlo con los demás y que muchos más lleguen a este estudio, Señor. Te pido que bendigas a Jonathan por el tiempo que ha invertido en estudiar, en preparar el material, Señor, invertido en dar la clase y a los que hemos podido estar aquí escuchando el día de hoy. Te pido igual que bendigas a los que van a escuchar de manera remota o asincrónica la grabación y también te pido que bendigas a las personas que van a escuchar de esta clase, Señor, que el impacto no solo sea aquí en este momento, sino que nosotros igual podamos transmitirlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.